En 2020 existen dos Chinas, la República de China, más conocida como Taiwán, y la República Popular de China. Esto es así porque al final de la Guerra Civil en 1949 entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, la China continental quedó en manos de los comunistas, mientras los nacionalistas derrotados encontraron refugio en la isla de Taiwán. Estos últimos planeaban reagruparse y reconquistar a China, pero ese momento nunca llegó. Durante 70 años, Taiwán siempre ha vivido con la amenaza de ser invadido por su vecino del frente, porque para China, Taiwán es una provincia rebelde ocupada por los nacionalistas desde 1949. Pero desde Taiwán afirman que no hacen parte de China, su gobierno y parlamento es elegido democráticamente y hay una idea muy clara de independencia liderada por las nuevas generaciones y su actual presidenta Tsai Ing-wen, la primera mujer líder en Taiwán. Entre los dos territorios hay marcadas diferencias en población, tamaño de economía, territorio y especialmente poderío militar. Por eso se podría deducir fácilmente que la isla de Taiwán sería un objetivo fácil de recuperar para el gigante asiático. Sin embargo, siempre ha existido la incertidumbre si Estados Unidos, un aliado de Taiwán, intervendrá para ayudar a la isla en caso de un ataque militar, lo cual cambia el escenario completamente. En 2020 las tensiones se están incrementando, aviones de guerra chinos han sobrevolado cerca de Taiwán en repetidas ocasiones. La última vez que lo hicieron fue como respuesta a la visita de un alto funcionario de Estados Unidos a la isla. Como es usual, los aviones taiwaneses los interceptaron hasta que se alejaron de su territorio. Y es que las relaciones entre Estados Unidos y China se han ido deteriorando con el tema del virus, la guerra arancelaria, TikTok y la nueva ley de seguridad impuesta en Hong Kong por parte del Partido Comunista Chino. La ola de protestas en Hong Kong y la posterior intervención china eliminando muchas de las libertades que antes gozaban allí sirve como ejemplo para los taiwaneses de lo que podría pasar en su isla. Taiwán es un territorio con amplias libertades económicas e individuales, por eso parecen estar dispuestos a hacer lo necesario para protegerse. Al menos así lo manifiesta su presidenta. Queremos que el mundo vea nuestra determinación y esfuerzos para proteger nuestro país. En Hong Kong, luego de la ley de seguridad impuesta desde China, se comenzaron a dar arrestos de los críticos al régimen del Partido Comunista Chino. El punto es que Xi Jinping, presidente de China, ha estado mostrando sus intenciones geopolíticas más abiertamente y en el caso de Taiwán se reserva el derecho a intervenir militarmente. No prometemos renunciar al uso de la fuerza y reservamos la opción a usar todas las medidas necesarias. Por lo tanto, no es extraño que Taiwán esté cada vez más preocupado y el panorama se agrava para la isla cuando solo hay unos pocos países en el mundo que lo reconocen como Estado soberano, la mayoría de los cuales son muy pequeños como las Islas Marshall, Palaos y el Vaticano. Esto no siempre fue así, lo que pasó es que desde hace varias décadas muchos países cambiaron su reconocimiento a China. En 1967 eran 71 países que reconocían a Taiwán y 48 que reconocían a China. En 2019, 15 a Taiwán y 180 a China. De hecho, hasta 1971 los países occidentales consideraban al gobierno de Taiwán como ilegítimo. Pero ese año la ONU comenzó a reconocer al gobierno comunista de la China continental como la única autoridad legítima, lo cual complicó el estatus internacional de Taiwán. Y a pesar de la afinidad ideológica con muchos países, cualquier intento de fortalecer los lazos con Taipei, capital de Taiwán, es fuertemente rechazado y recordado por el gobierno chino. Algo similar a lo que sucedió a comienzos de la pandemia, cuando China movilizó sus alianzas e influencias para bloquear la participación de Taiwán en la Organización Mundial de la Salud. Y teniendo en cuenta que fue uno de los países más exitosos en el control de la pandemia, debió ser muy frustrante. A pesar de este aislamiento internacional, todavía cuenta con un aliado muy poderoso, Estados Unidos. En 1979, el presidente Jimmy Carter cambió el reconocimiento de Taiwán a China, pero lo contradictorio es que siguió garantizando la venta de armas y el respaldo militar según fuera necesario. La duda enorme que queda en el aire y nadie responde es hasta qué punto llega ese respaldo. Es decir, si Estados Unidos defenderá la isla frente a una invasión militar china o simplemente elevará una protesta diplomática o alguna sanción que no tendrá mayor efecto. La pregunta es por qué, siendo conscientes del riesgo de un posible enfrentamiento entre las dos potencias, China quiere retomar el control de Taiwán. En primer lugar, la guerra civil china sigue, por decirlo de alguna forma, sin resolver. Y ahora que tiene el poder suficiente es un ideal para el Partido Comunista Chino mantener un país unificado, una sola China, y eso implica resolver esas disputas en territorios como Hong Kong y Taiwán. En segundo lugar, y más allá del espíritu nacionalista, Taiwán tiene una economía fuerte, es una potencia tecnológica líder en la fabricación de semiconductores, goza de un índice de desarrollo humano muy alto, desempleo muy bajo y cuenta con uno de los puertos de carga más importantes del mundo. Las ciudades más ricas de China se encuentran en las costas, y dominar a Taiwán ubicado en la costa sureste de China sería muy importante para controlar esa vía comercial marítima entre los puertos de Hong Kong y Shanghái, además de tener acceso a las reservas de hidrocarburos de la zona. Todo esto lo convierte en un territorio muy atractivo y estratégico, sobre todo en épocas donde el panorama económico no es muy claro.
Y en tercer lugar, ocupar Taiwán le ayudaría a proyectar poder y a evitar la interferencia de fuerzas extranjeras y en particular de los Estados Unidos. En 2005 el gobierno chino acordó una ley antisecesión que dice básicamente que si con el tiempo Taiwán no está de acuerdo en unirse pacíficamente, entonces la fuerza podrá ser utilizada. Y cada año que pasa, China sigue incrementando sus inversiones masivas en armamento y equipo militar. Hace algunos años la armada china no preocupaba a Estados Unidos, pero ahora esta no solo supera a la de Taiwán, sino que se ha convertido en un serio rival del país norteamericano. China no solo amenaza militarmente a Taiwán, también está constantemente golpeándola con ciberataques, estrategias de desinformación y espionaje. La idea de China es crear un apoyo interno en Taiwán y eso incluye tratar de influenciar medios de comunicación y personas para instaurar un discurso pro unificación desde adentro. El objetivo es debilitar a los militares taiwaneses, aislar al gobierno y que la sociedad llegue a un punto de temor y de desgaste que no quede otra opción que anexarse a la China continental. Y aunque los dos territorios comparten historia, lenguaje y elementos culturales, con el paso del tiempo la población se siente más taiwanesa que china. Todas estas tensiones suceden bajo la amenaza de un posible enfrentamiento nuclear. Por eso hay un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos que tiene como objetivo comprometer a los futuros presidentes a defender a Taiwán en caso de un ataque. Y de esta forma, siendo explícito el compromiso de ayudar a Taiwán, debería ser un elemento estabilizador, pues China consideraría con más cautela el uso de la fuerza. Pero manifestar este compromiso de Estados Unidos podría llevar a que el gobierno de Taiwán asuma más comportamientos independentistas y desestabilizadores, sabiendo que tiene el respaldo de su aliado. Este sería el escenario más peligroso, una declaración de independencia por parte de Taiwán, y el uso de la fuerza de China estaría condicionado en parte a la disposición de asumir los costos que conlleva. Pero hay sectores radicales al interior del Partido Comunista Chino que apoyan una solución del conflicto con Taiwán a cualquier costo. Esto, como lo mencionamos, presentaría un dilema para Estados Unidos. Por ahora parece poco probable que intervenga. Siendo así, China solo recibiría el rechazo internacional y asumiría los efectos negativos, teniendo como ejemplo a Vladimir Putin, cuando Rusia anexó a Crimea en 2014, pero no tuvo efectos mayores, más allá de sanciones por parte de algunos países. Actualmente esta disputa territorial parece no tener solución y es difícil saber qué va a pasar, quién va a actuar o quién va a responder. Lo cierto es que si algo nos enseñó el 2020 es que los peores escenarios pueden pasar, y el mundo deberá estar atento porque existe la posibilidad de que una pequeña tensión militar se convierta en un enfrentamiento mayor afectando a todo el mundo. ¿Seguirán existiendo dos Chinas en el 2030? ¿Deberá intervenir Estados Unidos en la defensa de Taiwán? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.